En el libro de Juan, hermanos, en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 3, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 3, hermanos, en el versículo 3. Cuando lo tenga, hermanos, pónganse de pie, por favor, y vamos a leerlo todos juntos. Posteriormente vamos a elevar a Dios una oración, hermanos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez más, hermanos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oremos. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, una vez más en esta tarde, porque tú nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa. Queremos pedirte, Señor, de una manera muy especial, que tú nos guíes y nos dirijas en estos momentos a través de tu palabra, y que vengas tú, Señor, a cumplir tus propósitos en nuestra vida. Permite, Señor, que podamos ser confrontados, que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz, Señor, en esta tarde, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en la vida y en el corazón de cada uno, Señor, de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tiene en el día de hoy. Ayúdanos en estos momentos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, acerca del nuevo nacimiento. Amén. El nuevo nacimiento, hermanos, es la obra sobrenatural que el Espíritu Santo realiza en aquellas personas que Él salva, hermanos. Todo aquel que es salvo, todo aquel que está preparado para la eternidad, todo aquel que tiene un lugar allá en el cielo con Cristo, es una persona, hermanos, que en esta vida ha pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. Hablar del nuevo nacimiento, hermanos, es muy importante, ya que cada uno de nosotros, hermanos, en esta vida quiere estar seguro de que en aquel día, ¿verdad?, tendrá su parte con el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Sería una tragedia haber estado en esta vida, hermanos, conociendo el Evangelio, y aún con todo eso, hermanos, en la eternidad perdernos, ¿verdad? Por eso, hermanos, mientras estamos aquí en la tierra, mientras tenemos la oportunidad, todo cristiano, hermanos, debe de asegurarse de haber vivido conforme a la palabra del Señor, y sobre todo de haber gozado de esta experiencia del nuevo nacimiento. Para el Señor, hermanos, solamente hay dos tipos de personas. La Biblia nos enseña que hay algunos que están vivos, y la palabra también habla de aquellos que están muertos, hermanos. Habla en un sentido espiritual. Los que están vivos son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquellos que han recibido la presencia del Espíritu Santo, que los ha traído de muerte a vida. Aquellos que han sido capacitados para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad, hermanos? Los que tienen los oídos para escuchar la voz de Dios, y aquellos que tienen la voluntad para obedecerle. Aquellos que están muertos son aquellos, hermanos, que viven en sus delitos y pecados, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, hermanos, que las personas que están muertas espiritualmente no pueden recibir la vida, porque es necesario que primero ellos se arrepientan, hermanos, que crean en el Evangelio, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, pueda obrar, hermanos, el nuevo nacimiento en sus vidas. De esta manera, hermanos, también encontramos en la Biblia acerca de muchos personajes que en algún momento gozaron, hermanos, de escuchar la predicación del Evangelio. Incluso muchos de ellos, hermanos, anduvieron muy cerca de Jesús, ¿verdad? Muchos de ellos también fueron usados de parte del Señor, hermanos, para cumplir sus propósitos. Pero aún con todo eso, nunca dieron señales de haber nacido de nuevo. Esto es importante entenderlo, porque mucha gente en el día de hoy, hermanos, pudiera estar en una iglesia y aún con todo eso, hermanos, tener toda su esperanza y su confianza, ¿verdad?, en un engaño. Algunos piensan, hermanos, que están seguros para la eternidad por sus buenas obras.
Hay personas que confían en las buenas obras. La gente piensa que de acuerdo a su comportamiento aquí en la tierra, será el lugar en el cual ellos abrirán sus ojos en la eternidad. La Biblia nos enseña, hermanos, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Ciertamente las obras testifican, hermanos, en dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Pero ninguno, hermanos, puede anhelar estar un día con Cristo solamente porque se esfuerza por vivir de acuerdo, ¿verdad?, a los mandamientos del Señor, o de acuerdo a lo que la ley moral, hermanos, nos dicta. Todos nosotros debemos, como dice la palabra, pasar por esta experiencia del nuevo nacimiento y dar testimonio de que hemos sido regenerados, hermanos. Por lo tanto, en esta tarde, hermanos, vamos a hacernos un autoexamen. Cada uno de nosotros debe de salir aprobado, y la palabra del Señor, ¿verdad?, nos va a testificar si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo o todavía nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Amén. En el libro de Primera de Juan, hermanos, se nos dan 6 pasos o 6 cualidades o características que el cristiano debe de tener en su vida, hermanos, por el cual nosotros podemos tener la seguridad de que hemos nacido de nuevo, hermanos. El versículo que leíamos nos habla acerca, hermanos, de lo importante que es que cada uno de nosotros gocemos de esta experiencia, ya que la palabra dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, hermanos. Es un requisito, hermanos. Significa que es indispensable que todo creyente, hermanos, que todo cristiano pase por esta experiencia, hermanos. La primera característica, hermanos, con la que nosotros debemos de cumplir para asegurarnos que hemos nacido de nuevo, la encontramos en el capítulo 3, versículo 9 del libro de Primera de Juan, hermanos. Capítulo 3, versículo 9, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, hermanos. La palabra nos enseña, hermanos, con toda claridad, que aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado, hermanos. ¿Qué significa esto? Que como cristianos que hemos sido regenerados, hermanos, en nuestro corazón está el deseo de no pecar contra Dios, ¿verdad? Esto significa, hermanos, que cada uno de nosotros que hemos pasado de la muerte a la vida, ahora en nuestro corazón, hermanos, se encuentra el deseo de no fallarle a Dios, ¿verdad, hermanos? Somos cristianos, somos personas que aborrecen el pecado, que luchan en contra del pecado. Aunque no hemos alcanzado la perfección, hermanos, nosotros podemos testificar que somos personas que no se deleitan en lo malo, ¿verdad? Nosotros deseamos, hermanos, con todas nuestras fuerzas, agradar a Dios, y por esa razón nos esforzamos por no pecar, hermanos. Significa, hermanos, que no debemos de ser pecadores habituales, ¿verdad? Hay una gran diferencia en pecar deliberadamente, pecar aún con el conocimiento de que lo que estamos haciendo está mal, a pecar porque estamos en esta condición, ¿verdad, hermanos? La Biblia nos enseña que no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que pueda vivir sin pecar. Dice la palabra: no hay justo ni uno solo. Dice la palabra del Señor que aquel que dice que no comete pecado hace mentiroso a Dios, ¿verdad? La palabra testifica que estamos en un cuerpo de corrupción, ¿verdad? Y que nuestras inclinaciones y nuestros deseos son malos. Pero gracias al Espíritu Santo, hermanos, que habita en nuestros corazones, Él nos da el poder, hermanos, para desear lo bueno y para esforzarnos en hacer lo correcto, hermanos. La pregunta es: ¿usted se esfuerza por no pecar contra Dios? ¿Usted lucha todos los días en contra del pecado? ¿Usted logra reconocer en su vida y en su corazón aquellas áreas que desagradan a Dios, y cuando usted las descubre se arrepiente y viene a Cristo en humillación, pidiéndole la fuerza y el poder para vivir como Él quiere?
Si usted vive y se siente de esta manera, déjeme decirle que usted está cumpliendo con el primer requisito, ¿verdad? De lo contrario, si usted no siente pena y dolor por el pecado que hay en su vida, pudiéramos decir entonces que usted está muerto espiritualmente, ¿verdad? El cristiano, como hijo de Dios, hermanos, presenta una batalla constante contra nuestro enemigo, el diablo, contra el mundo y en contra de la carne, hermanos. El cristiano es un ser consciente, ya que el Espíritu Santo constantemente lo está redarguyendo de justicia, de juicio y de pecado, hermanos. Significa que el que comenzó la buena obra en nuestra vida la va a ir perfeccionando hasta el último momento. Significa que Él nunca nos va a dejar tranquilos, nunca vamos a estar en paz, hermanos. Nunca nos vamos a dejar llevar por la corriente de este mundo, sino que cada día vamos a sentir la necesidad de venir a este lugar y postrarnos delante de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, hermanos. Amén. Usted sabía que en estos últimos tiempos, hermanos, la iglesia está siendo grandemente atacada, hermanos, por muchos pecados, ¿verdad?, que se han hecho manifiestos en la congregación, hermanos. Y estamos hablando que pudiera ser que la gran mayoría de personas que dicen ser cristianos, que viven de esta manera, son personas que están muertos espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué significa? Pudieran ser simpatizantes del evangelio, pudieran ser personas que se sienten bien con venir a la iglesia, pero esas no son señales de haber sido regenerado, hermanos. Hay gente que a lo mejor viene a la iglesia para tratar de calmar su conciencia. Toda la semana lleva una doble vida allá afuera, ¿verdad? Allá en lo secreto practica todas aquellas cosas que Dios desaprueba. Pero pretende venir un día a la semana a la iglesia para tratar de calmar esa conciencia, hermanos. Pero hoy en día, hermanos, podemos ver, hablando a nivel general, ¿verdad?, una iglesia carnal, hermanos. La iglesia ha perdido el sentido de espiritualidad porque ha dejado de buscar el rostro de Dios, hermanos. Cuando podemos ver una iglesia, hermanos, en esa condición, nosotros podemos entender que la gran mayoría de los cristianos que habitan en ese lugar, hermanos, son creyentes no regenerados. Son creyentes que no oran, que no leen la palabra, que no están preocupados por su eternidad. Y de esta manera nosotros podemos entender, hermanos, que el pecado abunda en el corazón de cada una de las personas. La Biblia es clara: el alma que pecare, esa morirá, hermanos. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Tenemos que dejar de ser religiosos, hermanos, y tenemos que meternos con el Señor como Él lo demanda, ¿verdad? La Biblia nos da una gran verdad, hermanos, que para nosotros puede sonar aterrador, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor en el libro de Lucas: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, hermanos. Amén. La segunda característica, hermanos, la encontramos en el capítulo 5, versículo 1 del libro de Primera de Juan, hermanos. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él, hermanos. La siguiente característica con la que debemos de cumplir, hermanos, es, ¿verdad?, constatar que cada uno de los que estamos aquí creemos verdaderamente en Cristo, hermanos. Amén. Algo que el Señor aborrece, hermanos, más que todas las cosas, es la incredulidad, ¿verdad? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. El verdadero creyente, aquel que ha nacido de nuevo, hermanos, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos. Amén. El que ha nacido de nuevo cree, hermanos, que Cristo ha perdonado sus pecados, que le ha asegurado un lugar en la eternidad, en el reino de los cielos, ¿verdad?
El que ha nacido de nuevo, hermanos, cree y confía totalmente en aquel, hermanos, que ha prometido un lugar para nosotros allá en el cielo. Es muy importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, escudriñemos nuestro corazón y que cada uno pueda responder con toda seguridad que creemos en el Hijo de Dios, hermanos. Amén. Aquel que cree en el Señor Jesucristo, hermanos, cree también en su sacrificio. Creer en el sacrificio de Cristo, hermanos, es valorar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es entender que aunque Él es Dios, hermanos, Él se hizo carne y vino en un cuerpo débil como el nuestro, hermanos. Vino, dice la palabra, a morir, hermanos. Dice la palabra que hicieron con Él, hermanos, todo aquello, hermanos, que es aberrante, todo aquello que causa dolor, hermanos. Dice la palabra que eso lo llevó el Hijo de Dios, hermanos, en su carne por causa de nuestros pecados, hermanos. Amén. Si nosotros creemos en Cristo, nosotros también valoramos su muerte, hermanos. Valoramos nuestra salvación, hermanos. Nosotros sabemos y entendemos que únicamente gracias a su amor, hermanos, es que hoy podemos estar en este lugar gozándonos, ¿verdad? Es gracias a ello que tenemos la libertad de buscar su presencia y es gracias a Él, hermanos, que hemos sido librados de la condenación, hermanos. Amén. Creemos que nuestra deuda ha sido pagada, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí mostramos esa gratitud para con el Señor? Creer en Jesús es mucho más, hermanos, que expresarlo con nuestra boca. Creer en el Hijo de Dios, hermanos, es reflejarlo a Él mismo en nuestro vivir diario. Creer en el Hijo de Dios, hermanos, es esforzarnos por mostrarle esa gratitud que emana de nuestro corazón, ¿verdad? Es derramarle en nuestro corazón cada día, hermanos, en el servicio, en los momentos de devoción, ¿verdad, hermanos? Eso es creer en el Hijo de Dios, hermanos. Allá afuera hay mucha gente que dice tener fe en algunos otros dioses o imágenes, ¿verdad, hermanos? Dioses falsos. Pero nosotros vemos que aun aunque ellos dicen tener fe en las imágenes o en los ídolos, sus vidas no cambian. Nosotros tenemos al Dios vivo y verdadero. De todas las religiones que hay en el mundo, el cristianismo es el único, hermanos, que dirige su fe en el Dios que habita en el corazón del ser humano, hermanos. El Dios que ha prometido vivir dentro de nosotros mismos, hermanos. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Y si nosotros queremos tener la seguridad de que un día vamos a estar con el Señor, debemos de tener esa seguridad de que creemos verdaderamente en Él, hermanos. La tercera característica, hermanos, la encontramos en el capítulo 2. Versículo 29, hermanos. Capítulo 2, versículo 29, hermanos, del libro de Primera de Juan. Dice la palabra del Señor: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, hermanos. Amén. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, dice la palabra del Señor que tenemos un deseo por practicar la justicia, hermanos. Esa es una señal, es una característica de que el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que hemos sido transformados, hermanos, a través del poder del Espíritu Santo. Aquel que practica la justicia, hermanos, es aquella persona que se esfuerza por ser santo, hermanos. Amén. Sabemos que santo, hermanos, se refiere a ese deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón de apartarnos del mal. Dice la palabra que hemos sido separados, hemos sido consagrados para Él, hermanos, para servirle, para adorarle, ¿verdad? Significa, hermanos, que nosotros nos cuidamos de no pecar en contra de Dios ni de practicar aquellas cosas que ofenden a Dios, ¿verdad, hermanos? A aquel, hermanos, que practica la justicia, sigue el ejemplo de Cristo. Así como Él anduvo, nosotros también debemos de andar. Nos cuidamos, hermanos, de todas aquellas cosas que nos contaminan, ¿verdad?
porque nosotros reconocemos y sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Debemos cuidar de no contaminarnos, porque la presencia del Dios vivo, hermanos, la presencia de aquel que es puro y santo, habita en nuestros corazones, hermanos. Él aborrece la inmundicia. Él aborrece todo aquello que es sucio, hermanos. Y de esta manera nosotros somos conscientes de nuestra naturaleza y cada día luchamos en contra de ella, hermanos, por mantenernos, ¿verdad?, en practicar la justicia y la verdad. A aquellos que practican la justicia, hermanos, cumplen los mandamientos de Dios. Sabemos que la salvación no es por obras. Sabemos que nadie puede llegar al cielo por mérito propio, hermanos. Pero sabemos que nosotros, ¿verdad?, en agradecimiento a Dios y porque le amamos, guardamos sus mandamientos. Guardamos los mandamientos de Dios porque le amamos sinceramente, porque sabemos que la ley de Dios es buena. Sabemos que los mandamientos de Dios traen bendición para nuestra vida. Y en el andar en el camino del Señor, hermanos, nosotros sabemos que hay seguridad para el creyente, ¿verdad? Entonces aquel, hermanos, que practica la justicia es alguien que se esfuerza por guardar la palabra del Señor, hermanos. Por eso cada día escudriñamos este libro, porque cada día Dios tiene algo que hablar a nuestra vida, hermanos. Cada día Dios quiere corregirnos, ¿verdad? Cada día Dios quiere darnos esa guianza y esa dirección que nosotros necesitamos, hermanos, para recibir constantemente el favor y la bendición de Dios en nuestra vida. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad, hermanos. Él no permite que sus hijos se desvíen, ¿verdad, hermanos? Él siempre los lleva por el buen camino, hermanos, y es el camino de la justicia y de la verdad. Si nosotros queremos asegurar que en aquel día vamos a estar con Dios, hermanos, debe de haber esta evidencia en nuestra vida. Debemos de ser reconocidos no solamente por Dios, sino por todos aquellos que nos conocen a nuestro alrededor como personas que practican la justicia, hermanos. Amén. Y esto solamente se logra caminando con Dios y caminando como Él quiere, hermanos. Amén. El siguiente requisito, hermanos, o la cuarta característica que nosotros encontramos en la Biblia, está en el mismo capítulo 3, hermanos, versículo 14 de este libro de Juan. Dice la palabra del Señor: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que aquel que ha nacido de nuevo ama a los hermanos. El amor es una manifestación, hermanos, de la obra que el Espíritu Santo ha realizado en la vida de aquellos que han sido salvados, hermanos. El mandamiento es amarnos los unos a los otros, dice la palabra. Significa que aquella persona que es de Cristo, hermanos, debe de poder expresar un amor sincero. Dice la palabra, primero por sus hermanos, segundo por todas aquellas personas a nuestro alrededor, ¿verdad? El Señor nos manda incluso a amar a nuestros enemigos. Con cuánta mayor razón no debemos de amar a nuestros hermanos en la fe, hermanos. Amén. El amor también es un fruto del Espíritu Santo. El amor es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Dice la palabra que aquel que aborrece a su hermano, dice la palabra que está en tinieblas y él está muerto espiritualmente, hermanos. Hoy en día vemos una falta de amor en las iglesias, ¿verdad, hermanos? Entre las relaciones entre hermanos, entre cristianos. Podemos ver cómo el enemigo ha dañado a la iglesia, hermanos, por la falta de amor. Problemas entre hermanos, celos entre hermanas, puntos de vista diferentes entre los hermanos que traen divisiones, traen disensiones, murmuraciones entre los hermanos.
A veces en la misma iglesia nos vemos como cualquier otra persona, pero no nos damos cuenta que somos parte de una familia. Dice la palabra que somos la familia de Dios, hermanos. Somos hermanos. Amén. Somos hermanos más que de sangre. Somos hermanos en Cristo Jesús, hermanos espirituales. Dice la palabra, hemos sido escogidos por Él, hermanos, para ser su pueblo. Significa que incluso entre nosotros, los hermanos de la fe, debemos de amarnos mucho más, hermanos, que a nuestra propia familia en la carne, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que Dios demanda y eso es lo que Dios enseña. El que ha nacido de nuevo, hermanos, ama al hermano. ¿Qué es el amor? Dice la palabra, no améis de labios, ¿verdad? No debemos de amar solamente de labios, hermanos. El verdadero amor nos lleva a la acción. Nos lleva a expresar ese amor que hemos recibido de parte de Dios. ¿De qué manera? Ayudar al hermano, levantar al hermano, fortalecer al hermano, ver por el hermano que está en necesidad, ver por el hermano que está enfermo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De esa manera estaremos dando testimonio de que verdaderamente nos amamos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el que ama a los hermanos también debe de amar como Cristo. ¿Cómo nos ama Cristo, hermanos, a cada uno de nosotros? Él es paciente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir, Dios me ama tanto porque soy una buena persona. Yo creo que ninguno, ¿verdad?, se atrevería a decir eso, hermanos. Sino que la palabra nos enseña, ¿verdad?, que Él es paciente, hermanos, para con nosotros. Dice la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra nos da testimonio, hermanos, que Él nos ama tanto, ¿verdad?, que aun cuando nosotros, hermanos, andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando en nuestra mente y en nuestro corazón ni siquiera, hermanos, había un deseo de arrepentirnos o de voltear a mirar a Cristo, dice la palabra que aún con todo eso, a Él le plació mandar a su Hijo, hermanos, para que a través de su testimonio y de su sacrificio, nosotros pudiéramos estar en este lugar gozando de su presencia, hermanos. De la misma manera, Dios quiere que expresemos un amor sacrificial, hermanos. Primero por los hermanos y por todas aquellas personas que Él pone en nuestro camino, hermanos. Amar es entregarse, amar es sacrificarse, amar es negarse, hermanos, por el bien de los demás. Amén. La quinta característica, hermanos, que encontramos en la Biblia, la encontramos en el capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquel que ha nacido de nuevo, hermanos, es aquella persona que vence al mundo, hermanos. Amén. Dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, si nosotros gozamos de esta experiencia, somos cristianos que vencemos la corriente del mundo constantemente, hermanos. ¿Cómo el mundo está atacando, hermanos, a la iglesia en el día de hoy? No solamente a la iglesia, a la misma sociedad, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermanos, que este mundo es gobernado por Satanás. Dice la palabra que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad, hermanos? Y no solamente él, sino que también todos los millares de demonios, hermanos, que están a su cargo, son aquellos que influyen en la mente y en el corazón del ser humano. ¿Por qué vemos tanta maldad en el día de hoy, hermanos? ¿Por qué escuchamos noticias que nos dejan pensando, verdad? Y nos llevan a tratar de comprender cómo puede haber tanta maldad en el corazón del ser humano. Estas últimas noticias, los feminicidios, la noticia de esta niña, ¿verdad? Que violaron no me acuerdo, Fátima, algo así, Fátima, ¿verdad? Yo no había escuchado bien la noticia, pero mi esposa me la empezó a platicar y yo me quedé frío, hermanos.
Sabemos que hay maldad en el mundo, pero a veces esa maldad llega a un extremo, hermanos, inconcebible en nuestra mente. Y eso nos habla del poder demoníaco que se está moviendo allá afuera, hermanos. Es la influencia del enemigo atrapando la mente y el corazón de las personas, ¿verdad? Podemos verlo manifestado también a través de las ideologías, hermanos, que el enemigo ha enviado por el mundo para llevar a la perdición al ser humano, hermanos. Años atrás, ¿verdad? Nunca pensamos que llegaría el momento en el que en el mundo la gente diría que ser homosexual es normal. Nunca pensamos que las leyes empezaran a aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Nunca nos pasó por la mente pensar, ¿verdad?, que la ciencia estaría dispuesta a cambiar de sexo a las personas. Mas sin embargo, hoy todo eso lo estamos viendo. Y en las escuelas están enseñando que todo eso es normal. Le están diciendo a la juventud: tú puedes elegir ser lo que tú quieres. Lo que la Biblia reprueba, no precisamente tienes que reprobarlo tú, porque el humanismo tiene que ver con cumplir los deseos del hombre. El humanismo tiene que ver con decirle al ser humano: tú puedes ser tu propio Dios. Nadie tiene por qué dictarte lo que es bueno o lo que es malo. Tú solamente sigue tus impulsos. Y sabemos que todo eso es demoníaco y que todo eso viene de Satanás, hermanos. Es por eso que el creyente que ha nacido de nuevo, hermanos, huye de todas esas cosas. Se guarda de las corrientes del mundo. Es una persona que tiene discernimiento, sabe discernir entre lo bueno y lo malo, hermanos. Y es una persona que elige, ¿verdad?, aquello que va de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque en nuestro corazón solamente está el deseo, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo reciba la gloria a través de nuestra manera de vivir, hermanos. Vivir la vida cristiana no es fácil, hermanos. Vivir el Evangelio no es sencillo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres que decidieron permanecer firme al Señor, hermanos. Y la Biblia nos da testimonio de que la mayoría de ellos perdió la vida. Ir en contra de la corriente es desgastante. Trae mucha oposición a nuestra vida. Pero si nosotros somos de Dios, vamos a encontrar la fortaleza cada día en Él, hermanos, para permanecer firmes. El ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Siendo Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo, dice la palabra. Vino a andar entre nosotros, hermanos. Y fue un caminar de sufrir constante, hermanos. En esta vida el Señor nos mostró que hay que pagar un precio, aunque el precio supremo Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Pero la Biblia nos enseña que mientras estemos en este mundo, hermanos, tendremos que sufrir, ¿verdad, hermanos? Pero al final de todo, hermanos, lo único que recibiremos es gozo, paz y alegría, hermanos, en nuestros corazones, hermanos. El que ha nacido de nuevo, hermanos, debe de cuidarse de practicar, ¿verdad?, todo lo malo, hermanos. Todo aquello que proviene del mundo, que sabemos que es contrario a la palabra del Señor, tenemos que rechazarlo. La última característica, hermanos, que encontramos en este libro acerca del nuevo nacimiento, la encontramos en el capítulo 5, en el versículo 18, hermanos. Dice la palabra del Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Significa, hermanos, que aquella persona que ha nacido de nuevo se preocupa por su alma, hermanos. Amén. Cada creyente, hermanos, que ha sido regenerado, que tiene la presencia del Espíritu Santo en su corazón, experimenta una preocupación por su alma. Porque este cristiano detecta la lucha que hay en él, hermanos. El deseo por hacer lo bueno, pero la lucha también que es contraria a través de la carne y de toda la influencia del mundo, ¿verdad? Por lo tanto, es normal sentir una preocupación constante por nuestra alma, hermanos. A aquellos que se preocupan por su alma, hermanos, se apartan del pecado, pero también, hermanos, se apartan de las malas compañías.
Yo a veces me pregunto, hermanos, yo he escuchado gente cristiana que dice que tiene mejores relaciones o mejores amistades con la gente del mundo que con la gente de la iglesia, hermanos. Yo he escuchado esto. Esto es algo incongruente y es algo que la Biblia reprueba. Se supone que las mejores relaciones deben de estar entre nosotros, los que estamos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? La Biblia enseña claramente que las malas compañías corrompen, hermanos. ¿Qué consejo podemos nosotros adquirir de una persona del mundo? ¿Qué consejo podrían ellos darnos, hermanos, que traiga beneficio a nuestra alma, verdad? ¿Qué buenas prácticas nos podrían ellos inducir a nosotros, hermanos, para vivir la vida como Dios quiere? Ninguna. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que aquel que ha nacido de nuevo, hermanos, se aparta de las malas amistades, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, hermanos, que el que ha nacido de nuevo se conserva puro, hermanos. La pureza es fundamental en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Aunque reconocemos que no podemos dejar de fallarle al Señor, siempre va a estar ese deseo de alcanzar la pureza. Y déjeme decirle que el que lo va a hacer posible es el Señor Jesucristo, hermanos. Dice la palabra que nada impuro puede entrar por las puertas de ese lugar. Pero ¿sabe quién va a hacer posible lo que para nosotros es imposible? ¿Quién va a hacer posible que nosotros seamos puros y santos en ese momento? El Señor Jesucristo, hermanos. Porque su sangre preciosa nos ha lavado, hermanos. Y dice la palabra que nos ha limpiado de todo pecado, hermanos. Aquel que se preocupa por su alma, hermanos, es un cristiano que porta toda la armadura de Dios, ¿verdad? Todos hemos leído, hermanos, lo que la palabra del Señor habla en el libro de Efesios capítulo 6 respecto a la armadura de Dios. Y aquí la palabra nos enseña, hermanos, primeramente, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Significa que el verdadero creyente es consciente que él está en una batalla espiritual, no con el género humano, sino que dice la palabra que es contra huestes, hermanos, espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, ¿verdad? Si nosotros queremos obtener la victoria, hermanos, si queremos vivir en victoria, nosotros debemos de ser creyentes vestidos con toda la armadura de Dios, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, que esta armadura, hermanos, también nos lleva, hermanos, en el versículo 10, a reconocer que nuestra fuerza está en el Señor, hermanos. ¿Qué significa? No hay poder en nosotros mismos para podernos mantener firmes, hermanos, en contra de los embates que el enemigo envía, ¿verdad? No hay poder humano para vencer la tentación. Nuestro poder procede de Dios, hermanos. Y esa es la razón por la cual aquel que ha nacido de nuevo, hermanos, debe de portar esta armadura. Si queremos vencer el pecado, si queremos vencer la tentación, si queremos vencer al mundo, hermanos, necesitamos estar cubiertos con esta armadura de Dios, hermanos, porque nuestra fuerza proviene de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que esta armadura es necesaria, hermanos, ya que en el versículo 11 nos asegura, hermanos, que aquel que porta la armadura podrá permanecer firmes contra las acechanzas del diablo, hermanos. Dice la palabra, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Dice la Biblia que no hay nada, hermanos. Nada de lo creado, ni de aquello que está en el cielo, ni debajo de la tierra, nos puede separar del amor de Dios. Pero es necesario que portemos esta armadura, hermanos. Como creyentes genuinos, como creyentes nacidos de nuevo, reconocemos esta necesidad y nos esforzamos por portar esta armadura, hermanos. Amén. Aquel que porta esta armadura, hermanos, es un creyente que reconoce, hermanos, que su arma es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros, hermanos, podemos combatir contra el enemigo de nuestra alma?
a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta, hermanos, en la Biblia hay muchos acontecimientos de encuentros que nuestro Señor Jesucristo y muchos de sus discípulos tuvieron en contra de personas endemoniadas con malos espíritus, ¿verdad? Y dice la palabra que la manera en que ellos luchaban contra esos demonios, contra esas potestades, era a través de la palabra. Nosotros reconocemos el poder que hay en la palabra de Dios, hermanos. Esa fue la manera en que Dios creó al mundo, hermanos, a través de la palabra. Dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando se desató la tormenta en ese mar, hermanos, con el poder de la palabra el Señor le ordenó a los vientos que se calmaran, y dice la palabra que todo se calmó. Pero cuando Dios tenía que echar fuera un demonio, nuestro Señor Jesucristo, Él le ordenaba a través de la palabra, porque esta palabra tiene poder y tiene autoridad, hermanos. Esa es la razón por la cual aquel creyente que ha nacido de nuevo, hermanos, escudriña la palabra de Dios constantemente. Este es el pan para nuestra alma. Esta es la espada, hermanos, que nos asegura la victoria, hermanos. El creyente que ha nacido de nuevo, hermanos, aquel que desea conservarse puro y se preocupa por su alma, es aquel, hermanos, que ora constantemente. El mandamiento del Señor es orar sin cesar, hermanos. La oración, hermanos, es fundamental en nuestra vida. A través de la oración nos comunicamos con Dios, pero es a través de ella que también recibimos guianza y dirección, hermanos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos negar, hermanos, que en algún momento de oración nuestro corazón ha sido quebrantado, pero también ha sido fortalecido, ¿verdad, hermanos? Hemos sentido la mano de Dios tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón a través de esos momentos de oración, hermanos. Los momentos de oración, hermanos, son esos momentos, hermanos, que nos dejan marcados de por vida y que nos vienen a confirmar, hermanos, que la presencia de Dios está en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es en esos momentos que Él nos fortalece y que Él nos hace saber que no estamos solos en esta batalla, hermanos. Es importante que cada creyente aprenda a orar, hermanos. Hoy en día necesitamos una oración ferviente, hermanos. Una oración saturada de la palabra de Dios, hermanos. Una oración con fe, hermanos, creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir, ¿verdad? Tristemente, la mayoría del pueblo en el día de hoy ha dejado de orar, hermanos. Muchos practican un tipo de oración que podemos llamarle la oración ocasional, ¿verdad? Cada vez que me acuerdo voy a orar. Cada vez que tengo un problema voy a orar. Cada vez que tengo tiempo voy a orar. Cada vez que tengo ganas voy a orar. Ese es un tipo de oración que desagrada a Dios, hermanos. Porque aquel que tiene verdaderamente el interés de orar, hermanos, es aquella persona que tiene bien presente en su mente y en su corazón a aquel que dio su vida por él, hermanos. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Lo primero que debemos de hacer al levantarnos es darle gracias a Dios por un nuevo día, hermanos. Debemos de disciplinarnos, debemos de poner una hora, hermanos, especial en la cual nosotros podamos derramarle nuestro corazón al Señor, hermanos. Debe de haber un momento de intercesión, hermanos, por nosotros mismos, por la iglesia del Señor y por todas aquellas almas que se encuentran perdidas en el día de hoy, ¿verdad? El Señor Jesucristo nunca dejó de orar, hermanos. Y dice la palabra que en este mismo momento, hermanos, Él está a la diestra del Padre, orando por usted y por mí, hermanos. Qué bendición saber que Dios está orando, hermanos, que el Hijo de Dios está allá arriba intercediendo por cada uno de nosotros. Un motivo más para nunca dejar de orar, hermanos. Estas son las 6 características, hermanos, de haber tenido esta experiencia del nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿está usted seguro de que ha nacido de nuevo? Usted puede decir amén a cada una de las 6 características que hemos visto a través de la palabra de Dios. Sabemos que estas 6 características o cualidades se pueden manifestar de diferentes maneras en nuestra vida. Algunos las pueden manifestar de una manera más profunda,
Algunos otros tal vez, hermanos, la manifiestan en un grado menor. Pero lo importante es que si en esta noche hemos escuchado la voz de Dios, hermanos, nosotros atendamos con prontitud lo que Dios nos está hablando en esta tarde, ¿verdad? Sabemos que la venida del Señor ya está a las puertas, sabemos que Cristo puede aparecer en cualquier momento y la buena noticia es que Dios quiere bendecir nuestra vida, hermanos. Si alguien todavía duda de su salvación, si alguien cree, ¿verdad?, que no ha nacido de nuevo, pues en esta tarde la buena noticia es que es Dios mismo quien lo está inquietando, que es Dios quien está poniendo, ¿verdad?, ese pensamiento en su mente y en su corazón, porque es Dios quien quiere invitarlo, hermanos, a que usted venga pronto a los pies del Señor Jesucristo, hermanos. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie.